Estamos trabajando, a mí me está tocando trabajar el libro de Proverbios. Insisto, un libro muy práctico. Es el libro quizás que muchos intelectuales leen. En el mundo hay mucha gente que no tiene temor de Dios, pero le llama la atención estos proverbios, estos dichos, esta información aquí recogida, porque los que observan se dan cuenta que muchas veces se da. Cuando estaba orando acerca del tema, en Proverbios hay muchos temas, muy salpicados, muchos temas. Y vino a mi mente la manera en que Proverbios trata al tema del matrimonio. Encontraba una serie de versículos muy directos, muy claros, muy prácticos, muy eficientes. Las personas que escribieron, las personas que reflejaron estos versos, eran personas, como diríamos ahora, muy prácticas, muy al tema. Y por algunos de los versículos que vamos a leer, vamos a ver cómo enfatizaban en la importancia de esforzarse por hacer las cosas bien. En nuestro devocional, en nuestro estudio, en casa, en el tiempo de cuando leemos la palabra, estamos estudiando los reyes del Antiguo Testamento y vemos cómo aflora la facilidad con la que se levantó un rey y hizo lo que desagrada a Dios. Se levantó otro rey y hizo lo que desagrada a Dios. Son poquitos los que agradaron a Dios. Y eso me hacía pensar cuán fácil nos es dejarnos llevar por lo que hay en nuestras vidas. Cuán fácil es salirnos del guión de lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso se insiste tanto en leer. Lo he dicho otras veces, a pesar de la tecnología que tenemos, todavía el mejor sistema de aprendizaje, tanto en países ricos como en países llamados pobres, mal llamados pobres, el mejor método es el repetir las cosas. Y en la Biblia Jesús emplea mucho las repeticiones. Estos proverbios que vamos a leer sobre el matrimonio insisten mucho en la importancia de cuidado con los pasos que damos para no llegar al dolor, para no llegar al sufrimiento. Estos versículos también hablan claro acerca de la importancia de que este pacto, esta sociedad, esta asociación, Dios la ha establecido para siempre. Claro, vemos en la sociedad en que vivimos que ya no es así. A veces en los periódicos suelen venir, pues, por ejemplo, se homenajeó a tal matrimonio que celebraban sus 25 años de casados. Se homenajeó a tal matrimonio. ¿Eso escasea
escasea, no os podéis ni hacer idea. O sea, ahora lo normal no es eso. Los que somos aquí mayorcitos, en años, hemos escuchado que si los 25 años, que si hay uno muy grande que es lo de los 50 años. O sea, claro, escuchas esas cosas y dices, madre mía, ¿cómo lo han hecho? Y cuidado, no pensemos que eso solamente es en el mundo, sino al revés. Esa lacra, esa epidemia entró en la iglesia también. Por ejemplo, en internet hay grandes predicadores cristianos casados en terceras, cuartas y quintas nupcias, y no por viudedad. No por viudedad. Por eso estos textos que vamos a leer enfatizan. Cuidado, cuidado, porque si no, se puede transformar en una relación tóxica. Por ejemplo, acompañarme a Proverbios 15. Proverbios 15. Fijaos lo que dice el verso 17. Proverbios 15, 17. Mejor es comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Aquí vivimos todavía en un entorno donde hay mucha comida y donde damos mucha importancia a la comida. Pero sabemos que no es tanto lo que tengo en el plato, sino los que me rodean, los seres queridos, y en este caso, pues el matrimonio. Si no hay esa armonía, no importa lo que me pongas en el plato. No gusta, no nos sienta bien. Por eso en pocos sitios se tira la comida tanto como aquí. O por ejemplo en Proverbios 21. Proverbios 21, verso 19. Luego al final, si alguno quiere, tengo aquí los proverbios escritos y le puedo pasar, porque es muy interesante mirarlos despacito, porque son muy fuertes. Proverbios 21, 19. Mejor es vivir en tierra desierta que con la mujer pendenciera e irascible. Son fuertes estas cosas. Por eso en la vida todo requiere esfuerzo. Todo requiere esfuerzo. En los trabajos se nos exige esfuerzo. Para preparar una comida hay que ponerle cariño, hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle... A veces decimos, con esto ya vale. Con esto sabrá igual. No puede saber igual. No puede saber igual. Hay personas que quieren hacer una receta, por ejemplo, una receta de las que vienen en internet, y empieza a leer y dice 100 gramos de esto, 100, dice, no importa, en vez de 100 pongo 50. Medio kilo de azúcar, en vez de medio kilo pongo... Y luego, es que no me ha salido rico. Es que no me ha salido como lo que me dieron a probar. No entiendo por qué. ¿Has seguido al pie de la letra? No. Pues como vamos a leer en la palabra, con el matrimonio pasa exactamente lo mismo. No todo vale. No todo sirve. Cuando oraba con este tema, cuando trabajaba, miraba algunos materiales que en su día a mí me hicieron bien. Yo decía, esto es inmenso, esto es enorme, esto es... Pero pensando también
incluso en los que no son matrimonio, e incluso en los que están casados pero no están aquí acompañados, por lo que sea, venía a mi mente como 5 factores que vamos a mirar por encima, porque lógicamente con cada uno de ellos podríamos estar muchas horas, pero no, vamos a mirar por encima 5 áreas que ayudan a que la relación matrimonial sea compatible. Cuando alguna de esas 5 áreas es pobre o brilla por su ausencia, lo normal es sufrir. Venía a mi mente la cantidad de frases que hemos cogido de los intelectuales cuando dicen: eso es un trabajo arduo, eso es muy difícil, eso no siempre funciona. Y claro, venía toda mi mente y decía: pero vamos a ver, ¿no somos hijos del Dios Altísimo? ¿Quién hizo el matrimonio? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues entonces, la clave está si el Señor está como consejero. Si el Señor estableció el cimiento. Porque, por ejemplo, algo en que estamos todos de acuerdo, la mayoría de las relaciones que conocemos empezaron con mucho rosa, mucho glamour, y lógicamente no hay objetividad ahí, no hay ideas claras. Vamos a pensar en el primer área. Vamos a llamarle, para que se entienda, factor Dios. En toda relación de matrimonio, para que sean compatibles en este primer área, es muy importante la relación con Dios. Que ambos tengan una buena relación con Dios. Que ambos sepan, hayan desarrollado una buena relación con Dios. Por ejemplo, en Proverbios 19, 23, fijaos lo que dice: el temor del Señor lleva la vida. Con él vive del todo tranquilo el hombre y no es visitado por el mal. Una persona que desarrolla una relación especial con Dios fácilmente va a poder conectar con Dios. Señor, ¿y ahora cómo hago en esta situación? Señor, ¿y ahora cómo hago ante lo que se plantea aquí? Llámese problema o llámese, ¿cómo hago? Porque conocer a Dios conduce a la vida. Conocer a Dios conduce a la vida. Creo que alguna vez me habéis escuchado. Hace un tiempo, por tema muscular, visité a algún osteópata y claro, les gusta hablar. Y claro, cuando llegábamos al tema de la fe, etcétera, etcétera, él solía decir: por aquí han pasado otros como tú. Y la verdad es que tenéis una ventaja, porque los que tenéis fe, hay una serie de problemas que no os llega tanto como al resto. Yo volví a explicarle el tema de la relación con Dios,
lo que implica una relación personal con Dios. En el matrimonio viene a ser lo mismo. En esa relación que tal vez empezó con glamour, que tal vez empezó con ilusión, o tal vez empezó porque nos empujaron a ella, o como dicen muchos estudiosos, los cristianos tenemos un problema, y es que muchos matrimonios se unen excesivamente rápido, porque son cristianos y no deben esperar mucho tiempo. No pueden, porque nos quemamos, porque metemos la pata. Y entonces ahí queda como factor negativo que no ha habido un tiempo suficiente para conocerse, para charlar. Mira, a mí me gusta esto, pues a mí no, ni lo pienses. Yo tengo estas ideas, pues vete olvidándote de ellas, Claro, esas cosas, cuando salen en pleno matrimonio, olvídate. Pero cuando hay una relación bonita, íntima con el Señor, es más fácil. Señor, a ver, ¿ahora cómo hago? ¿Le doy con el jarrón en la cabeza? No, lo acabamos de comprar, no. Lo estamos pagando todavía, no. ¿Cómo hacemos, Señor? Por ejemplo, acompañarme a la carta de 2 a los Corintios. En la carta de segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, hay un versículo 14 que es muy difícil escuchar, muy difícil entender, muy difícil. Es fácil leerlo. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Una persona que deposita su confianza en el Señor puede decir: oh Señor, pero estoy locamente enamorado, pero Señor, no hay otra cosa delante de mis ojos. ¿Cómo puede ser que...? Pero el Señor siempre va a decir: calma, confía en mí. Claro, el resto de los cristianos decimos: Señor, nos reduces mucho el campo de juego. Esta no se puede, esta no se puede, esta no se puede, esta no se puede, esta no se puede. Oye, fulanita, ¿vienes el domingo a la iglesia? Porque, por ejemplo, yo escuché en una ocasión: yugo desigual, bueno, ella ha venido un par de veces a la iglesia, pues, ha venido a la iglesia. Gracias, Señor, ya está. Si ha venido es que algo le interesa. Si no quiero ir más, bueno, son crisis. Pero yo me salgo con la mía, ¿no? Y luego vas estudiando y vas hablando con el Señor y te das cuenta que no. Que lo del yugo desigual no es solamente si viene o no viene a la iglesia, si conoce o no conoce a Dios, sino todo lo que viene a continuación. Luego vienen los niños: quiero esto, pues a mí no me parece. Vamos a ir allí, pues a mí no me parece. Y así siempre. O muchas veces. Eso puede ser un yugo desigual. Señor, ¿qué tiene de malo que esta persona no te conozca? Por eso la importancia de aprender a hablar con el Señor, meditar en sus enseñanzas, meditar en sus versos, sus versículos, y Él nos va a traer calma. Él nos va a traer calma. Cuando uno lee, llega un momento donde ese texto va formando parte de uno mismo. Cuando uno no lee,
pues eso es difícil comprensión. Por eso es importante la compatibilidad en el factor Dios. O sea, ambos tienen que tener una relación importante. No estoy hablando de gracias por los alimentos, no estoy hablando gracias por estos hijos. Hay que dar gracias por todo, ¿no? ¿Acaso Dios no sabe qué es lo que necesitamos? ¿Puede haber algo más profundo en una persona que la espiritualidad que el Señor nos da? ¿Qué nos puede afectar más a mi identidad como persona que descubrir que soy hijo de Dios? Cuando uno descubre estas áreas y ambos en el matrimonio tienen claro la identidad, soy hijo de Dios, contigo somos compañeros de camino, somos compañeros. ¿Hay algo que nos pueda dar más satisfacción que relacionarnos con Dios? Recordemos, las relaciones personales siempre son un préstamo. Si eres hijo de Dios, si es importante las cosas de Cristo para ti, te vas a dar cuenta que no puedes encajar con una persona que tiene a Dios en segundo o tercer lugar. ¿Qué ocurre en las relaciones donde uno busca a Dios más y el otro poco? Pues normalmente uno de los dos cede. Y la experiencia indica que la mayoría de las veces el que cede es el cristiano. Por ejemplo, lo vemos en las relaciones, muchas veces en las relaciones. Voy a estar con fulanito, porque es bueno que esté con fulanito también. No tiene temor de Dios, no tiene interés en las cosas de Dios, voy a estar con él, vale. ¿De qué vamos a hablar? De sus temas. ¿Qué se va a hacer? Lo que le gusta. Al final, ¿quién ha traído a quién? Así suele ser. Las tinieblas tienen más fuerza que la luz en ese tipo de situaciones. Muchas veces no somos valientes el hecho de decir, voy a visitar a mi tío o a mí. No tiene temor de Dios, ¿vale? Lleva tú la voz, lleva tú el volante. No, es que si no, no quiere estar conmigo, ¿vale? Te ha dicho el Señor que si estás, ¿va a ser transformado para Él? O al final te vas a dar cuenta que, bueno, también necesito estar con los de las tinieblas. ¿Se entiende? O sea, para conocer a Dios, como decía Maite, orar por ese ambiente que los niños necesitan para sentir convicción de pecado. Nosotros en nuestro día a día tenemos que sentir también esa convicción de que estamos en los caminos de Dios, que hemos tomado un compromiso con Dios. No es suficiente con las 3 o 4 horitas o con los minutos que dedicamos a Dios. No es suficiente. Por eso muchas veces hay relaciones que no funcionan. Por eso muchas veces funcionamos en trabajos donde salimos amargados. Gracias, Señor, por el trabajo. Y resulta que quemado. Es muy importante esa compatibilidad. Incluso en aquellos matrimonios donde uno de los dos no
no empuja, no colabora en las cosas del Señor, vienen los hijos, ¿y qué creéis que van a seguir los hijos? En muchos casos los hijos lo que hacen es se decantan por el que dice, no seas tan exigente, no seas tan espiritual. Porque lo malo atrae. Por eso la Biblia nos exhorta a obedecer y no esperar milagros. Bueno, esa persona no tiene temor de Dios, pero igual se convierte. Igual abraza la fe. ¿Cuánto oras por él cada día o por ella? Porque ¿qué es lo normal? Lo normal es pues entrar en la pelea. Pues ahora vamos a hacer así, ahora vamos a hacer así. Tener una relación difícil es un tema difícil. No es para hablar aquí, lógicamente. Pero, resumiendo y cerrando este área, si ambos no tienen ese respeto por Dios, si ambos no tienen ese deseo de las cosas de Dios, si ambos, no digo que estén a la par, pero por lo menos, pues lo lógico es que se pase mal, muy mal. Y el tiempo no cura las heridas que se forman ahí. El tiempo no soluciona los problemas. Yo escuché en una ocasión, si te unes a una persona que no tiene respeto por Dios, esa persona está, conforme a la palabra, está relacionándose más con el diablo que con Dios. Entonces, ya sabes la compañía que vas a tener. Vamos a pasar a un segundo área. Vamos a llamarle carácter. Ahora lo explicamos, porque aquí carácter en esta cultura se confunde con tener genio. No me refiero a eso. No me refiero a ser engruñón, no, eso no. En Proverbios 11, versículo 3, nos dice, Proverbios 11:3 nos dice, la integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad. O sea, ese carácter que desarrollamos cuando nuestras ideas son sustituidas por las ideas del Señor. Por ejemplo, viene mansedumbre, viene humildad, menos orgullo, menos arrogancia, etcétera, etcétera. Entonces, vamos desplazando y de esa manera, vamos a decir, nos va a ser más sencillo adaptar al estilo de vida que Dios ha dispuesto para nosotros. Se dice que en esta vida humana, y yo también lo veo así, lo más importante es que conozcamos a Dios. Y después de conocer a Dios, lo siguiente importante sería qué persona te va a acompañar en el camino para empezar una familia. Si ambos casos, conocer a Dios y después escoger a la persona que te acompaña para tu familia, no se han hecho con el temor de Dios, pues lo normal es grandísimos problemas. Cuando hay un carácter saludable, cuando hay un carácter
algo muy, muy bonito es que cuando uno aprende a descansar en Dios, emocionalmente uno se va haciendo más afable. Por eso estamos rodeados hoy en día de gente con trastornos emocionales. Se acabó la pandemia y ahora sale a la luz, sobre todo por la altísima cobertura que le están dando, la cantidad de personas que no pueden con lo que hay en su mente. Y en la iglesia también hay mucho de eso. Y el denominador común es porque Dios no tiene autoridad en ese área. Como no le damos autoridad a Dios en ese área, pues peleamos y sufrimos tanto como los demás. Y cuando esto ocurre en la pareja, pues peligroso. Por eso es importante la honestidad. Por eso es importante el hablar claro, pero desde el minuto cero. Cuando eso no es el pan de cada día, luego se sufre mucho. Por ejemplo, imaginemos una pareja donde uno busca la honestidad, el otro no le da tanta importancia a la honestidad, donde uno respeta los acuerdos y el otro los rompe cuando considera necesario, donde uno, vamos a decir, es más ahorrador hacia proyectos que entiende que a Dios le agradan, el otro no tiene ese mismo temor, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cosas que no son... Esto no es diferencia de opinión. Porque ¿qué vamos a sembrar en los que vienen a continuación si ambos no tenemos un denominador común? Si ambos no vamos en la misma dirección. Esto produce grietas. No soy albañil, pero por las grietas se escapa el agua, por las grietas se escapan muchas cosas. Y donde hay grietas surge desconfianza, y donde hay desconfianza difícilmente se puede hacer proyectos en común. Vamos a un tercer factor que le vamos a llamar salud emocional. Cuando dos hijos de Dios se unen en el deseo de formar una familia, es muy importante la salud emocional que ambos tienen. Por ejemplo, no tenemos que pensar igual, pero a nivel emocional, ¿qué temas nos influyen? ¿Qué temas nos causan inseguridad? ¿Qué temas no podemos luchar con ellos? Si ha habido una relación de honestidad, ambos se ayudan el uno al otro. Por eso es importante conocerse. Por eso es importante haber hablado mucho, 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 mucho. Cuando eso no se ha hecho, el paso del tiempo hace que surjan heridas, traumas, situaciones que hemos vivido que no se resolvieron, porque nos enseñan siempre que bueno, el tiempo lo cura todo, el tiempo lo olvida todo, y no, eso no es del todo correcto. Muchas veces las heridas del pasado salen a la luz. Esas experiencias traumáticas que hemos vivido y que no ha habido perdón y que no ha habido un arreglar, suelen salir a la luz. No es suficiente con cambiar de aires, no es suficiente con irnos a vivir a otro lugar. Por ejemplo, ahora que estamos en la época donde se habla mucho de la emigración,
de cambio de culturas. Los medios siempre hablan de que las personas buscan mejoras económicas, pero eso no es del todo cierto. Son miles las personas que cambian de ambiente, que cambian de lugar, que se desplazan muy lejos, huyendo de sus heridas, huyendo de las situaciones que les ha tocado vivir. Incluso, dicho sea de paso, muchas veces las personas que cambian de iglesia han vivido un trauma. ¿Entendéis lo que es trauma? O sea, algo que ha ocurrido que no lo pueden gestionar, que no lo pueden relacionar, que no lo pueden entender. Y en vez de aclararlo, y en vez de hablarlo, y en vez de pedir ayuda generamos un enojo, y entonces decimos, bueno, me voy de aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando se va a otro lugar, se repite la historia. Se repite la historia. Muchas veces repetimos la historia. Por eso es importante lo que me hizo daño, arreglarlo. Las heridas se afrontan y se busca ayuda. Cuidado con, estoy muy bien, todos estamos muy bien. Ha ocurrido algo que hizo daño, pues hay que restaurarlo. El primer interesado es Dios, porque Dios tiene planes preciosos para cada uno de nosotros. Pero si no estamos bien emocionalmente, difícilmente vamos a poder ser valientes para llevarlos adelante. Tenemos que estar, como se suele decir, lo más enteros posibles. Hay veces que nuestras propias heridas también las vamos a llevar a la pareja. A veces decimos, el amor lo cubre todo. Sí, pero informa. Mira, mi amor, este tema me hace daño. Esta situación me supera. Bueno, pues cuando hay esa confianza, cuando hay esa honestidad, seguramente en la otra persona que hay ese temor de Dios, ese respeto, seguramente va a recibir ayuda de parte del Señor. No te preocupes, juntos vamos a trabajar en esto. Muchas personas no afrontaron su pasado y les pasó factura. Fijaos, por ejemplo, en Proverbios 22, el verso 3 dice, Proverbios 22, 3 dice, el prudente ve el mal y se esconde. Los ingenuos pasan y reciben el daño. O sea, decisiones que se toman por no haber un respeto, por no haber una intimidad con Dios, por no haber una escucha, y entonces nos dejamos llevar. Por ejemplo, a veces se suele decir, es bueno buscar consejos. Y lo hacemos, ¿eh? Todos vivimos rodeados de personas a las cuales escuchamos. Lo que ocurre es que la letra pequeña indica que la mayoría de personas a las que escuchamos es porque dicen lo que me gusta oír. Entonces, como dicen lo que me gusta oír, pues no, yo escucho, yo soy una persona que escucho. Incluso el ser humano tenemos un orgullo tan fuerte y tan poderoso que no queremos pedir ayuda, porque va a pensar que soy débil. No queremos buscar ayuda, como que se nos hace débiles.
Y ese es un error que condiciona nuestra relación con Dios. Delante de Dios tenemos que sentirnos: nada soy, nada puedo si tú no lo autorizas. ¿Sabéis cuántas personas se van cada día sin avisar, sin saberlo? Son miles las personas que abandonan esta vida de repente. Los especialistas dicen que si muertes súbitas, que si etcétera, etcétera. Pensemos un momento en eso. ¿Tú sabes cómo vamos a salir de aquí? No, ¿verdad? Cuando una persona está muy enferma, pues igual por lo menos tiene la ventaja de que sabe que tiene un recorrido corto y puede ponerse a cuentas. Pero muchos se van a ir sin saberlo y van a dejar un montón de cosas sin tratar. Por eso tenemos que reconocer las heridas emocionales cuando las hay, encararlas de manera responsable. Por ejemplo, yo encontré una serie de preguntas que nos pueden ayudar a buscar sanidad. Si alguien quiere apuntar, y si no, me las pedís luego. Por ejemplo, ¿quiénes fueron las personas más importantes en mi vida? ¿Y cómo me trataron? ¿Cuáles son mis mejores recuerdos? ¿Cuáles son mis peores recuerdos? Por ejemplo, la familia es uno de los pilares de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué era lo que más disfrutaba con mi familia? ¿Qué situaciones ocurrieron en familia y fuera de la familia en mi vida que más me dolieron? Y para terminar, dos preguntas muy curiosas, muy importantes. ¿Con qué sentimientos negativos luchabas cuando eras pequeño? Uno de los errores de esta sociedad es subestimar a los niños. Déjalo, es pequeño, él no se entera. Eso es un error. Eso es un error. Los niños se enteran, perciben muchas cosas. ¿Con qué sentimientos negativos estoy luchando actualmente? Es muy difícil crecer en las cosas de Dios cuando hay sentimientos negativos. No importa cuánto nos han lastimado, podemos obtener ayuda, podemos aprender, podemos crecer, podemos sanar, porque eso es la vida. La vida no es pasar años y hacerse mayor y hacer lo que hacen los demás, no. Eso es un error, eso es muy triste, es muy frustrante. En medio de esas heridas, también es cierto que para muchos eso les va a acompañar toda la vida. Pero afrontándolo se lleva mejor. Otro área, otro factor. Hablábamos de la importancia de tener a Dios, hablábamos de la importancia de tener un carácter, una integridad buscando a Dios, hablábamos de la importancia de tener una salud emocional. Vamos a llamarle un factor comunicación. Acompañarme a Proverbios 20, verso 5. Fijaos, dice así: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, pero el inteligente sabe alcanzarlo. El escuchar. Es muy importante comunicar. Cuidado con el silencio
en las relaciones. Es importante escuchar, es importante hablar y escuchar. Callar no es bueno. A largo plazo es muy peligroso. Diálogo. Es importante el diálogo. Callar para evitar situaciones incómodas no ayuda. Y aparte se crean hábitos de conducta. Ya podemos acostumbrarnos a hacer eso pensando que así soluciono algo. Tenemos que aprender a hablar de todo, pero cuidado, no es hablar del clima y hablar de los niños, no. En las relaciones matrimoniales tenemos que aprender a comunicar asuntos del alma. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me angustia? ¿Qué es lo que me inquieta? ¿Qué es lo que me...? Esto lleva tiempo. Lleva tiempo. Y algo que duele mucho, renunciar a uno mismo. Siempre estamos buscando terceros, siempre estamos buscando culpables, ¿no? Aprender a decir la verdad es muy difícil. Hablar suavecito no quiere decir hablar con amor. Las grandes traiciones se hacen suavecito. Las grandes puñaladas se hacen suavecito. Es difícil amar sin comunicación. La información crea lazos. La información crea carga. Recordemos, tal vez al principio, los lazos que unieron eran de rosa, eran bonitos, y eso nos impidió ver lo que hay. Y un último factor, vamos a llamarle factor mágico, ya estamos terminando. Esto tiene relación con la atracción física. Durante muchos años, en los temas, vamos a decir, en las iglesias, entre cristianos, parece como que estos temas no se podían hablar, como que esto era del mundo. Parece como que, bueno, ustedes arréglense, y si no se arreglan es porque no tienen fe. Estamos hablando de millones de relaciones así, porque en los días en que vivimos se rompen. Yo, según voy leyendo en otros medios, se rompen tantas relaciones de cristianos como de personas que dicen no quiero saber nada de Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis llama mucho la atención. Acompañadme. Génesis, capítulo 29. Esto es de los textos que alguna vez hemos leído, pero no se nos olvida. Fijaos, Génesis 29, fijaos en el verso 11. Jacob besó a Raquel, alzó la voz y lloró. ¡Wow! Eso sería un beso explosivo, o no sé qué pasó ahí. Cuando estemos en la presencia del Señor nos lo explicará. O sea, el hombre... Además, decidió trabajar durante 7 años para ganarla como esposa. Esto sí que es deseo. Esto sí que es química. Esto no hay en los laboratorios. Dios nos ha diseñado con capacidad de sentir atracción especial hacia determinadas personas. Si esto no ocurre, algo está fallando. Muchas veces ocurre al principio, al inicio. Los especialistas del mundo, que lamentablemente se les escucha demasiado,
suelen decir, bueno, es que al principio como algo no es tuyo, pues entonces te comportas diferente. Dios también castiga la desobediencia y por medio de su palabra nos dice que todo lo que es relacionado con la atracción física, etcétera, etcétera, que creo que todos me entendéis, solamente se desarrolla en el contexto del matrimonio. Y como muchas veces se ha hecho antes, pues hay problemas. Hay problemas primero porque es desobediencia. Y además, a efectos prácticos, los especialistas cristianos en estas áreas que están surgiendo también dicen, es normal, ya te cansaste, ya lo conociste, ya lo probaste, ya lo consumiste, ahora no te genera chispa alguna. Y eso es muy real, en nuestro país. Por ejemplo, aquí en nuestra cultura de España, alguna vez hemos comentado, según estudios, somos el segundo país del mundo en consumo de pornografía. Los prostíbulos más grandes de Europa están en España, etcétera, etcétera. Todo eso es salirse de la voluntad de Dios. Dios aborrece todo eso. Si obedecemos, seremos bendecidos. Si desobedecemos, hay consecuencias. Lamentablemente, tenemos capacidad muchas veces de negar la realidad, de no meditar, de no investigar, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Y entonces no podemos progresar. Acompañarme a Proverbios 15. Proverbios 15, en el verso 22, fijaos, dice, los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. Es muy importante pedir ayuda en las crisis. Es muy importante pedir ayuda cuando la relación no está funcionando bien. Tal vez orgullo, tal vez no quiero que piensen que, tal vez ya saldremos adelante, etcétera, etcétera. Si tenemos delante una herramienta y no pedimos ayuda a los que saben cómo manejar esa herramienta, vamos a perder tiempo, tal vez nos podemos hacer daño con la herramienta, tal vez no se va a poder hacer lo que quiero hacer, porque, seamos honestos, todas estas heridas, todas estas carencias, luego las pasamos a las siguientes generaciones. Y eso duele mucho. Terminando, Dios creó el matrimonio. Por tanto, solo Él nos puede guiar en su buen caminar, pero para eso debe empezar bien. Para eso es importante buscarle a Él, pedirle ayuda a Él, hablar obviamente con, por ejemplo, fíjate en aquellos matrimonios que funcionan, fíjate en aquellos matrimonios que llevan tiempo.
Yo aprendí hace unos años que entre pastores, por ejemplo, preguntaban, ¿no? Hola, fulanito, ¿y usted dónde está? Pues mira, yo estoy en tal lugar. ¿Y cuánto tiempo llevan? Pues tantos años, 20, 30, 15. Y los jóvenes preguntaban, ¿qué tiene que ver el tiempo? Los mayores decían, el tiempo indica que han luchado, que se han sostenido, que se han levantado, en definitiva, vida, vida, vida. Entonces, para que esto funcione, para que esto no se quiebre, necesitamos de Dios. Cierra tus ojos. Señor, declaramos nuestra necesidad de ti. Declaramos nuestra fragilidad, Señor, en tantas áreas de nuestra vida, fruto de no escucharte, fruto de no preguntarte. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia de los que estamos casados. Ten misericordia de los que aún no lo están. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no entienden la trascendencia de contar primeramente contigo. Ten misericordia, Señor, de aquellos que aún no te conocen. Y sobre todo, Señor, queremos contar contigo. Necesitamos contar contigo. Porque, Señor, solamente con tu ayuda saldremos adelante. Señor, como decíamos al principio de la mañana, solo no puedo hacer bien las cosas. Solo es muy difícil que las cosas funcionen. Perdónanos, Señor, por tanto arrastre. Perdónanos, Señor, por tanta terquedad de nuestra parte. Y perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe. En el nombre de Jesús. En piedras vivas escogiste